Un hombre se cubrió de gloria el día de ayer. Rafael Aguiñaga Orozco iba con su compañero una jornada tranquila. A las 4 de la tarde llegaron a un lugar donde vimos, declara, que había gente gritando y pidiendo ayuda. Y nos acercamos y vimos a una niña, una menor de 2 años, que había caído en el aljibe destapado en su casa y tras varios minutos en el agua fue rescatada por el abuelo, pero ya no presentaba signos vitales. Las ambulancias no llegaban y Rafael Aguiñaga Orozco se imaginó que si fuera su hija, acudiría de inmediato a aplicar algún sistema. No piensas mucho, dice, nada más tratas de tener la cabeza fría. Y empezó a comprimir y a darle respiración de boca en boca, o de boca a boca, ¿no? Hasta que reaccionó. Los primeros auxilios, la resucitación. Las maniobras básicas de resucitación cardiopulmonar lo había adquirido en la Academia Policial hace más de 10 años. Lo que bien se aprende, nunca se olvida. Llegaron los paramédicos y dijeron que, pues, había sido muy oportuno y en el hospital se reportó su estado de salud como delicado, pero estable. Este oficial nunca había tenido algo similar y la desesperación de la familia ni siquiera le dio las gracias, pero él se siente muy orgulloso. Es lo más hermoso, esta satisfacción de salvar una vida. Ahora creo que soy mejor policía para el mundo. Y con su uniforme se cubrió de gloria. Qué bueno que sirva de vez en cuando este entrenamiento y que se quede para toda la vida, porque no es cualquier cosa, ¿eh? Hay que saber cuándo apretar, qué tan fuerte apretar. Sobre todo una niñita de 4 años. Chica. ¿Con qué pausas? Qué tan pausado. ¿Cómo se van? Y luego la respiración de boca a boca, que tienes que obstruir la salida de la nariz y proteger la lengua de la víctima. A veces no necesitas ser uno especialista, con que tengas la noción, ya ayudas. El que tiene ya una noción de cómo actuar en cualquier situación, por lo menos no la complica. Y eso ya es una ventaja. Yo no sé por qué nunca se ha institucionalizado, como dicen, para que todos recibiéramos esa preparación. A fuerza. Desde niños. Claro. Desde niños esa educación, igual que la financiera. Y la vial. No, porque hay quienes nunca vamos a manejar o nunca. Pero caminan por las calles, Manélica. No. Y ni siquiera ves, bueno, en la mañana tú lo ves, personas que con el SIGA, que a media calle, vestidas de negro, van atravesando eje central. Es bueno. Hace varios años Protección Civil tenía un programa así en el que, más que nada en la conmemoración del 85, visitaba varias escuelas y daba capacitación, ¿no?, a los maestros qué hacer en un momento de emergencia, y a los niños que si quisieran integrar esos tipo de maniobras para dar auxilio. Pero este caso me recuerda a lo que es, pues, como una recompensa a la esperanza, porque ya hay últimamente 2, 3 casos en donde nacen bebés, a las cuantas horas dicen el bebé está muerto. Y la mamá se lo pone sobre el pecho y le empieza a hablar y a platicar y lo acaricia, y llega el papá y está ahí con él y de repente el niño respira y se dan cuenta que está vivo. Y ya van varios casos así en donde nada más con el sentir el calor, el apapacho, el que alguien tenga dominio propio,
en el momento de una emergencia, porque lo peor es entrar en pánico. Todos gritan, todos corren, todos exigen, pero nadie mantiene la cabeza fría para hacer lo que se debe. La de Heimlich. La maniobra de Heimlich. También es muy oportuno que sepamos cómo funciona, de qué manera se aplica. Y luego otro de los conocimientos básicos es en un accidente no mover a la víctima innecesariamente. Sí. Lo puedes dejar paralítica si tiene una fractura. Y es que fíjate que hay una como premisa, que cuando tú ves que hay un accidente, si tu intervención puede hacer que se empeore la situación, lo correcto es no intervenir. Eso es una de tantas. Otra, que cuando vayas a intervenir veas primero lo que está alrededor, si puede explotar, si puede haber un derrumbe. O sea, aspectos que debes de tomar en cuenta rápidamente, pero que sí son necesarios que las observes para que no, en vez de que haya una víctima, no vayan a haber 2 o más víctimas. De 66 años, José Cruz Jiménez de Iztacalco. Mi mamá, hace como 4 años, en Apaseo el Grande, en Guanajuato. Estando ahí en su negocio, una tiendita, llegó de repente una señora, se estaba ahogando. Se atragantó con la comida, solo le señalaba la garganta. Mi mamá la tomó por la espalda y le oprimió el estómago. Al momento arrojó lo que traía ahí atorado. A ella, a mi mamá, Guadalupe Cruz Rivera, de 90 años, le enseñó primeros auxilios mi hermana, de 48 años, que es doctora. Eso le salvó la vida a la vecina. Claro. Y te conviertes en un héroe, por eso, si tienen tiempo, prepárense. ¿Sus hijos qué edad tienen? Y tomen algunos de estos cursos que son muy sencillos, son muy prácticos y muy útiles. Si tienen hijos, debería ser una exigencia para los papás. Es indispensable, dice Mario. Tener albercas y aprender este tipo de técnicas. Yo me acuerdo de las anteriores, porque yo una vez presencié, precisamente en el Casino de la Selva, se ahogó un muchacho. Entonces lo que se ponía era boca abajo, con la cara al lado, y se apretaba el pulmón con las rodillas y se levantaban los brazos. Salía el agua y el tipo recuperaba. ¿Cómo? Pero eso al parecer es menos eficiente que los actuales sistemas. Y es que van cambiando las técnicas, parece que no, pero por ejemplo, si tomaste un curso en el año 2005, ahorita para el 2016 ya hay variaciones, igual de detalles que van modificando, que sienten que son más efectivos, pero hay variaciones. Mira, hasta por ejemplo, cuando mandaron a mexicanos, cuando fue la tragedia de Katrina, ¿no? Por el huracán allá en Estados Unidos, que no los dejaron actuar simplemente entre comillas, porque no llevaban guantes para poder atender a todas las víctimas, que es una medida de higiene. Muchas gracias. Tal vez en otros años eso no hubiera sido un impedimento para que ellos pudieran actuar y ayudar. Ahora ya hasta se inventó un aparatito para dar respiración hasta a animales. Sí, hay una mascarilla especial porque se supone que ahora también por higiene no debes de tener el contacto directo de boca a boca. Entonces los que son rescatistas y todo procuran traer esa mascarilla que ya la pones en la zona de la boca y también abarca, me parece que la nariz, y tiene una especie de bombilla. Con eso haces lo que son las insuflaciones, que sería lo que darías la respiración de boca a boca. Ya no tienes ese contacto y a la vez tú no le pasas ni tus microbios a la víctima, ni la víctima te los pasa a ti, porque ese también es un riesgo, el contacto directo. Marcos Hipólito nos quería señalar algo de esto que estamos charlando. Bueno, esa mascarilla con una bolsa como balón de fútbol americano se llama AMBU, por sus siglas en inglés, que es de Air Medical Breathing Urgency, o sea, aire medicinal para respirar de urgencia. Y sí es muy útil, sobre todo en los servicios de emergencia, en las ambulancias, en los hospitales, porque es la manera técnica de dar la reanimación cardiopulmonar
precisamente para las insuflaciones. Y sí se van actualizando las maniobras, por ejemplo, en la reanimación cardiopulmonar. Originalmente se decía que eran 2 insuflaciones por 15 masajes, después va cambiando, se va actualizando. Y es vital importancia saber maniobras de reanimación o la maniobra de Heimlich, porque puede ser determinante entre la vida y la muerte. En la maniobra de Heimlich, lo que se hace al jalar, cuando se entrelazan las manos con los nudillos de los dedos pulgares, con el aire que tenemos en los pulmones y oprimiendo con fuerza, logra expulsar el objeto que está obstruyendo la vía aérea superior. Y es cuestión de minutos. En la actualidad, hace rato que hablaban del 911, todo es bonito, la infraestructura tecnológica se tiene aquí en la Ciudad de México, pero el factor humano es el que falla. Están tardando aquí las ambulancias, a veces hasta más de 1 hora, sobre todo en la hora de relevo, porque no hay una buena coordinación. Lo que hace el C4 se lo manda al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, pero no tienen la capacidad como para atender 20 o 30 urgencias en 1 hora. Y no se lo pasan a la Cruz Roja, y ahí están las 10 ambulancias de la Cruz Roja sin cubrir los servicios, pero es falta de comunicación y de coordinación. Es una realidad que está sucediendo aquí en la Ciudad de México, y por eso de vital importancia tener conocimientos de primeros auxilios. Rosario Vargas González, de 88 años, en Ciudad Neza. Las clases de primeros auxilios deben ser primordiales, desde cierto año de primaria y hasta adultos mayores. Así todos podríamos actuar en caso de una emergencia, porque hay gente que ni ayuda y solo está ahí haciendo bulto.